Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 18. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Lo tenemos? Santiago 2, 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Leámoslo todos juntos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar un día más en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, tener un corazón de agradecimiento en todo lo que nos has llevado, Señor. Todo el momento que hemos pasado difíciles, Señor, y estamos hasta aquí, como decía, Señor, en la Escritura de Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Te pido, Señor, que hables a nuestra vida conforme tu palabra, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Puede tomar su asiento. El día de hoy quiero hablar un poco acerca de la fe. Y si usted se ha dado cuenta, tiene un fondo, quise poner una textura como una lata, un metal. ¿Qué le pasa a la lata o al aluminio cuando se oxida? ¿Algunos han tenido la oportunidad, levante su mano, de ver alguna pieza de metal oxidado, algún hierro? Levante su mano. ¿Qué pasa cuando el óxido ha quedado por muchos años en eso? Es fácil de quebrarse, ¿verdad? Es algo que usted lo quiebra y empieza a desmoronarse. Muchas veces tenemos que tener cuidado con nuestra fe, porque con los años nuestra fe puede comenzar, si no tenemos cuidado, puede comenzar a oxidarse. Y eso es lo que pasa en los momentos de dificultad, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de angustia. Cuando viene el golpe es cuando nuestra fe se cae. Decimos, pero venimos a la iglesia, venimos por años, hemos creído en el Señor. Pero es cuando la fe comienza a desmoronarse, se nos hace pedazos. Amén. Así que yo quiero hablar un poco acerca de nuestra fe. Quiero que examinemos un poco dónde está nuestro corazón en este momento. El día de hoy, si ustedes regresan a las redes sociales, oficialmente, mañana, el 12 de julio, fue que abrimos, en el servicio hispano, abrimos lo que era el servicio presencial, ¿verdad? Mientras otros seguían todavía en línea, Dios puso en el corazón del pastor que teníamos como iglesia que ponernos firmes, obviamente con todas las restricciones, pero se pusieron firmes y dijeron, vamos a abrir porque es necesario que la iglesia esté firme en medio de una pandemia. Amén. Y yo creo que fue una de las decisiones movidas que Dios respaldó. Dios siempre va a respaldar la fe. Dios siempre va a respaldar cuando usted le cree a Dios. Amén. Tanto en inglés como en español, yo de repente les estaba escribiendo texto y me acuerdo hace un año a las personas, vamos a tener el servicio. Y ya nadie contestaba los textos. Ya nadie, como quien dice. Sin embargo, muchos de ustedes tomaron la decisión y ese día abrimos y vinieron. Y Dios trajo personas de otros lados, desde lejos. Muchos de ustedes son los que ya están acá, otros regresaron a su iglesia, ahorita que han abierto. Pero esa fe, algo había dentro de ustedes que los movió a accionar. Amén. Hubo algo que ustedes dijeron, no puedo quedarme en casa. Amén.
Y es de ese tipo de fe lo que quiero hablar en esta tarde, porque fe es más que un pensamiento, más que un deseo. Usted puede decir, oh, yo tengo fe. Eso es un pensamiento nada más. Oh, yo quiero que el Señor me ayude en esto. Tal vez pueda ser solo un deseo. Pero la fe es más que un pensamiento y es más que un deseo, porque la fe, en realidad, para que sea fe, lo tiene que llevar a actuar a usted en base a lo que usted cree. Amén. La fe, en otras palabras, debe de llevarlo a usted a accionar. Su fe tiene que tener acción, su fe tiene que estar respaldada por acción. Amén. Su fe no solamente tiene que ser un credo o decir, oh, yo creo que tengo fe. Su fe tiene que llevarlo a algo más grande y es a accionar. Amén. ¿Cuántos tienen ese tipo de fe? ¿Cuántos tienen ese tipo de fe, de acción? Fíjense bien lo que acabamos de leer en Santiago 2:18. ¿Qué es lo que dice? Pero alguno dirá, ¿tú tienes qué? Fe. ¿Y qué dice? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Si usted lee el contexto y usted retrocede tal vez unos versículos antes, usted va a encontrar Santiago escribiendo esta carta. Y en la palabra yo tengo obras, si usted retrocede un poco, él habla acerca del singular obra, es decir, trabajo u obra, que viene del griego ergón. Esa es la palabra que usted encuentra, ergón. Pero él decide usar en este versículo, cuando está hablando de la fe específicamente, él usa el plural obras, del griego, erga. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque prácticamente lo que está diciendo, a que se está refiriendo Santiago, es acerca del trabajo como cristiano. Amén. Muchos de los comentaristas, cuando ven la palabra ergón y luego ven erga, piensan que está hablando Santiago de dos cosas totalmente diferentes. Por eso es que dice, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras, ¿verdad? Se está refiriendo a erga, es decir, prácticamente es la misma palabra, trabajo, pero es plural, ¿me entiende? Entonces, muchos comentaristas dicen, oh no, separan lo que es a lo que él se está refiriendo, cuando él simple y sencillamente está escribiendo y está retomando una vez más lo que es el trabajo. Amén. Usted puede leerlo, la exhortación, y está hablando, da un gran ejemplo ahí más adelante donde dice, habla acerca de que como alguien le va a decir, tenga su abrigo, amén, y vete, nada más así por así. Dice la palabra de Dios, si alguien te pide algo, una mía, que vayas con él, ve con él 2. Si alguien te pide, ¿cómo dice? Tu capa, dale tu abrigo. Parafraseado creo que así dice. ¿A qué me refiero con eso? Que Dios siempre nos manda a hacer algo más, a dar la mía extra. Amén. La fe debe impulsarnos a llevar a la acción, siempre, en todo momento. Amén. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas 5, 17 al 26. ¿Lo tiene alguien ahí? ¿Alguien que lo pueda? O hermana Luisa, ¿tiene el micrófono? ¿Puede leer el versículo, por favor, del Lucas 5, del 17 al 26?
Lucas 5, del 17 al 26. Amén. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían a un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Ese es uno de los grandes milagros que sucede en la palabra de Dios. Amén. Cuando Dios perdona los pecados y está honrando la fe, pero no solo de aquel hombre que anhelaba el milagro, sino la fe de 4 personas que estuvieron dispuestas a contribuir para que ese milagro fuera hecho. Amén. Ahora, Santiago, ¿a qué fe se está refiriendo él una vez más? Él se refiere, como les digo una vez más, él toma la palabra en plural porque él se está refiriendo a todo tipo de obra, exactamente a todo lo que hacemos. Muchos empiezan a malinterpretar el enfoque de Santiago de las obras porque piensan que Santiago 2.24 contradice lo que quiere decir Gálatas 2.16. Y esto era lo que Martín Lutero tenía un poco de controversia en un versículo que no le gustaba, porque Santiago 2.24 dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y esto aparentemente contradecía Gálatas 2.16, donde dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces son 2 versículos que aparentemente, si no los analizamos bien, podemos entender una contradicción. Amén. Aunque varios líderes de la Reforma estaban con Martín Lutero, ¿qué es lo que en realidad ese versículo, a qué se está refiriendo a Santiago? ¿A qué tipo de obras? Amén. Prácticamente lo que él dice en el eje central, en el versículo 2.14, dice: así que lo consideramos, dice, si alguno tiene fe pero no tiene obras, es la pregunta que él hace. Si alguno tiene fe pero sin obras, ¿a qué se refiere entonces? Cuando él se responde, dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Es decir, lo que está queriendo él decir no está contradiciendo el otro versículo, sino que es bien sencillo. No existe fe que no produzca obras. Esto es todo el concepto. No existe fe que no produzca obras. Toda fe que viene de Cristo tendría que producir fruto. Tendría que producir acción. Amén. Es decir, todos los días tenemos que entender que tenemos obras en nuestras manos que realizar. Hermano, yo le estoy hablando de algo tan sencillo como que alguien que lo detenga en medio de la gasolinera, hermano, mientras usted está poniendo gas, y alguien le pregunte: disculpe, ¿usted sabe cuál es la dirección en tal lugar? Y usted haga el esfuerzo por buscar en su teléfono. Algo tan sencillo como eso. En algo tan sencillo tenemos que nosotros siempre dar
el testimonio de Cristo. Ahí es donde nuestras obras siempre tienen que llevar prácticamente el sello de que somos hijos de Dios en todo lo que hagamos, en su trabajo, cuando usted va cuando la fila está muy larga y hay personas que empiezan a reclamar y hay personas, y usted ve a la cajera o el cajero estresado y usted a veces en vez de animar a esa persona, usted se pone más desesperado y comienza ahí a reclamar muchas veces. En todo tiempo tenemos que dar testimonio, tenemos que dar buenas obras, amén. Todos los días tenemos oportunidades y Santiago nos está exhortando a que nos interesemos en una forma especial, ¿verdad? En que nuestra fe dé fruto, amén. En que nuestra fe nos lleve a la acción, amén. Fíjese lo que acabamos de leer en Lucas 5, del 17 al 26. Estamos viendo una fe que supera obstáculos. La fe que lleva el deseo a la acción. Amén. La fe que no se detiene a pensar. Hermanos, si usted se detiene a pensar en un momento, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer esto? En ese momento deja de ser fe. En ese momento empiezan a bloquearse las cosas y usted comienza a ver en sus propias fuerzas cuáles son sus recursos. Dice la palabra de Dios que la fe ve lo imposible como posible. Amén. ¿Qué es lo primero que encontramos en Lucas 5:17? Uno de los primeros obstáculos es la religión. Cuando a usted le preguntan qué religión es, ¿usted qué dice? ¿Qué responde, hermano Demetrio? ¿Qué religión es? Evangélico, dice. ¿Alguien más? Hermano Gonzalo, hasta allá. Cristiano, dice. Amén. Fíjese cómo son las cosas. Generalmente lo encasillan a una religión y usted se pone a buscar en un diccionario lo que es una religión. Es totalmente, como dijo mi hermano, diferente a lo que es una relación. Usted está el día de hoy aquí no profesando una religión, sino que nosotros creemos en un Dios vivo y en una relación que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Amén. Es una relación la que tenemos. La religión lo que hace es construir un puente, unas reglas para poder pretender alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo que hace la religión. Son un montón de reglas. Usted tiene que hacer esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro, para alcanzar la misericordia de Dios, para alcanzar la salvación. Cuando Cristo lo que busca es una relación. Fíjese el verso 17 de Lucas 5. Mientras Jesús estaba enseñando, dice que habían religiosos escuchando. Esa gente que iba nada más a escuchar, pero que no creían. Ese tipo de personas que van solo a ver qué pasa. Voy a la iglesia a ver qué sucede, a ver qué pasa, pero en realidad cuando tenemos que poner nuestras cargas o tenemos que venir a alabar al Señor, tal vez estamos viendo a la persona que está cantando, pero no estamos creyendo lo que estamos cantando, no estamos creyendo lo que estamos diciendo. Habían personas de mucho conocimiento de la ley de Moisés, había gente que conocían la palabra de Dios, pero no tenían ninguna fe. Amén. Estoy hablando de personas que estaban alrededor de Jesús, pero personas que vivían cuidando una imagen religiosa, una imagen llena de religiosidad. Pero personas que no cuidaban su imagen espiritual delante de Dios. Ese era el tipo de personas que estaba siguiendo a Jesús en ese momento. Estaba lleno totalmente de la gran multitud, pero personas que estaban más enfocados a que los vieran por fuera, que aparentaran misericordia, que eran buenos, pero no estaban tan preocupados de ver cómo estaba su corazón delante de Dios.
Jesús tenía la unción para sanar a cualquier persona en ese momento. No solo estaba el paralítico, habían enfermos también ahí en ese lugar. Sin embargo, Él no había sanado aún a ninguno. Los religiosos representan a las personas que escuchan la palabra, saben que es real, pero solamente son oidores, sin interés alguno de ser parte de la familia de Dios. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermano, muchas veces nos gusta incluso desde el púlpito, agarramos la Biblia y comenzamos a dar machetazos y la Biblia es una espada y empezamos a tirar y a exhortar, pero muchas veces se nos olvida utilizar la Biblia como un espejo para ver cómo está nuestra situación primero. Se nos olvida escudriñar la palabra y vernos en un espejo en realidad cómo está mi corazón antes de ser totalmente fuerte con otras personas. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros deberíamos considerar a los otros como a nosotros mismos, porque con la misma vara que midáis serás juzgado. Todo lo que nosotros hacemos con otros, tarde o temprano, la misericordia que usted muestra, cuando usted perdona a otra persona, cuando usted toma una actitud, aunque no se le reconozcan. Yo sé que muchos aquí han sido de bendición para otras personas que tal vez ni las gracias les han dado. Pero Dios lleva la cuenta. Y cuando sea el tiempo, Dios lo va a recompensar a usted en público y mucho más de lo que usted ha hecho. Pero tenemos que entender que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A mí me llama la atención lo último cuando dice engañándonos a vosotros mismos. Hermano, tenga cuidado de vivir una vida engañada, pensando que todo está bien, cuando en realidad no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. En el verso 18 y 19 podemos ver el otro obstáculo que estos hombres empiezan a encontrar, y es la multitud. En muchos de los milagros siempre había multitud. Es decir, a las personas que buscaban un milagro siempre les costó llegar hasta Jesús. Está la mujer con el flujo de sangre. Está la hija de Jairo, Lázaro. Siempre hubieron contratiempos, siempre hubieron dificultades. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Yo hace unos 3 años hablamos y estudiamos acerca del Cronos y el Kairos. Amén. Hablamos acerca de que el Cronos era el tiempo en que nosotros vivimos. Es el tiempo que usted dice, ay, tengo que ir a comer ahorita. Voy a llegar al trabajo tarde. Tengo que ir a tal lugar. Ese es el Cronos, es el tiempo lineal en que vivimos. Pero el Kairos es el tiempo de Dios. Es decir, mientras el Cronos está pasando, el Kairos puede interrumpir en cualquier momento. Dios no está sujeto al tiempo. Usted puede decir, ya tengo muchos años o ya llevo varios meses en esta situación y no ha cambiado. Pero cuando usted espera en el Kairos, en el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es correcto. Y como dijo nuestra hermana Luisa, dice, no sabemos a veces lo que le pedimos a Dios y no sabemos lo que queremos. Y es cierto, la mayoría de veces no sabemos lo que queremos, pero gracias a Dios en su misericordia que Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Dios siempre está dispuesto a darte ese maná del día de hoy. Tú no sabes cómo le vas a hacer mañana. Dios no te está diciendo que te preocupes por mañana. Dios te está diciendo que aprendas a vivir un día a la vez. ¿Tienes lo suficiente para hoy? Dale gracias al Señor. Amén. La multitud representa la corriente del mundo. Son estos hombres que estaban tratando de llevar a un amigo ante la presencia de Dios para que fuera sanado. Pero ¿qué pasó? La multitud no permitía que
que este hombre pudiera pasar. En vez de decir, viene un paralítico, abran paso, llévenlo. En vez de la gente decir, sentir empatía y decir, oh, tiene más necesidad que yo, que pase. En vez de hacer eso, la gente estaba egocéntricamente queriendo escuchar o queriendo satisfacer su necesidad. La multitud no le permitía entrar y llegar a Jesús. Y esa multitud muchas veces simboliza la corriente del mundo. Amén. Es todo aquello, todas aquellas cosas que siempre encontramos en el camino cuando empezamos a buscar a Dios de una forma más profunda. ¿Le ha pasado eso? Cuando usted se quiere meter con Dios de una manera más fuerte y usted quiere decir, yo quiero buscar de Dios más, comienzan a surgir los problemas como antes. Nunca los había visto. ¿Sí o no? Nosotros podemos ver cuando tuvimos el primer culto de oración, después de tener los tiempos ahí, cuando decidimos abrir el culto de oración una vez más aquí los martes. Ese martes hubo había un gran viento. Y yo me acuerdo que estaba todo el grupo de alabanza, estábamos aquí, creo que estábamos como 8 personas, más o menos, o más, preparados. Y el primer martes que abrimos el culto de oración, no vino absolutamente nadie de las personas. Y yo me acuerdo que los muchachos, Elizabeth y Christopher, estaban como que, ¿qué va a pasar? Vamos a reunirnos y vamos a cancelar el culto porque la lluvia se vino fuerte. Yo me acuerdo que de repente viene hermana Luisa con su familia, solo ella, su esposo y sus 3 hijos. Y a las 7:30 comenzamos ese servicio. Habíamos más aquí de este lado que de los que estaban. Sin embargo, hermano Lubin es testigo que todo el programa siguió exactamente igual. No modificamos ni dijimos vamos a cambiar, porque sabemos en realidad a quién estamos adorando. Hermanos, ese día la presencia de Dios se manifestó de una manera tan grande que en lo personal le voy a decir, no he sentido la presencia de Dios tan fuerte aquí como en esa vez. Y estábamos orando unos por otros y al final yo le decía al Señor, Señor, yo solo soy un mayordomo de lo que tú has puesto en mí. Es tu iglesia, es tu pueblo. Yo simple y sencillamente sirvo la mesa con lo que tú tienes, pero es tu pueblo. Y ese día yo entregué mis cargas, entregué en ese momento, hermano, créame que no hay nada mejor que entregar las cargas delante del Señor. Hermano, ese día nos llenamos de la presencia de Dios tanto. Yo me acuerdo, hermana Elizabeth estaba llorando y decía, la alabanza y la oración ha sido como una ofrenda especial. Y ellos estuvieron en primera línea viendo ese momento. ¿Sabe lo que Dios quería? Primero que nos llenáramos nosotros. Porque no podemos dar sin antes nosotros estar llenos. Y esa fue una enseñanza muy grande. Y fue una preparación para lo que venía. Porque desde esa vez, gloria sea al Señor, que cada martes va de gloria en gloria, se va llenando más, van viniendo nuevas personas y la presencia de Dios se va sintiendo cada vez y cada vez más fuerte. Pero todo empezó cuando uno no se desenfoca, sino que sabe en quién ha creído. Amén. La multitud muchas veces va a representar esos problemas, que cuando usted se quiere meter en la presencia de Dios, viene el cansancio, hermano, se presentan tantas cosas. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que se transformen cada uno de ustedes por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Es decir, cuando usted dice, bueno, ¿y la vida?
¿A quién se la debo? Estoy trabajando con la fuerza de quién me da esas fuerzas. Cuando usted entiende, cuando usted comienza a renovar su entendimiento, usted comienza a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y usted se va a dar cuenta, como dice la palabra de Dios, es agradable y perfecta. Amén. Hay mucha gente que conoce, pero que no entiende. Y existe una gran diferencia al entender la palabra. Cuando usted puede en realidad discernir, esa es la palabra correcta. Cuando usted discierne entre lo que le conviene y en lo que no le conviene. Muchas veces tratamos de espiritualizar todo y satanizar todo. Muchas veces estamos como religiosos viendo, oh, esto es malo, esta persona si se viste así es mala o está haciendo, y nos estamos llenando de reglas. Cuando tendríamos que estar llenos del Espíritu y saber discernir, dice la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo. ¿Qué? Me conviene. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender primeramente. ¿Qué es lo que me conviene delante de Dios? ¿Me conviene agradar a Dios o me conviene estar bien con los hombres? Mucha gente tiene una relación con el compromiso, pero hay otro tipo de personas que tienen un compromiso con la relación. Yo no sé usted de cuál se considera. Si usted es una persona que tiene una relación con el compromiso, las personas que tienen relación con el compromiso son las personas que están ahora, pero cuando comienzan las gotas a caer y cuando la lluvia viene, son las personas que dicen, ay, ¿sabe qué? Es mucho o mejor no. Ese es el tipo de persona que está en una relación con compromiso. Personas que están mientras yo obtenga un beneficio. Personas que tal vez tienen una relación de esposo o esposa o de noviazgo, pero que están nada más porque me están dando esto, me están ayudando en esto. O una persona que esté en una relación porque tengo que seguir en mi matrimonio porque si no, no puedo pagar la renta, me da mitad de renta y así estamos. Pero hay una relación nada más con compromiso. Ese tipo de relación con compromiso, el día de mañana, cuando las cosas se ponen negras, hermano, esas personas se van. Pero cuando hay un compromiso con la relación es muy diferente. Estos 4 hombres que llevaban al paralítico eran de aquellos que tienen un compromiso con la relación. Es decir, ellos dijeron, ¿sabes qué? No se puede por aquí, ya venimos hasta aquí, vamos a hacer lo que venimos. Y comenzaron a buscar una forma de llevarlo. En el verso 21 podemos darnos cuenta cómo la religiosidad afecta y comienza a sembrar dudas en nuestra vida. La religiosidad lo que hace es crear cristianos artificiales. ¿Se acuerdan la mordida que pegó la hermana Elizabeth a la manzana hace años? ¿Se acuerda usted, hermano? Sí. Entre todas las manzanas que pasamos aquí, 4 personas tuvieron una manzana, pero una era de mentiras, pero se veía tan real. Y mi hermana la convencieron, porque ella creo que se dio cuenta al principio, decía, no es de verdad. Pero alguien la convenció y pegó la mordida para darse cuenta que era una manzana de plástico. La religiosidad lo que hace es crear cristianos artificiales, cristianos superficiales. Gente que solo tiene una imagen del cristianismo y solo buscan la manera de ser parte de la iglesia, pero no buscan la forma de ser hijos de Dios. Porque déjeme decirle que ser hijo de Dios requiere también responsabilidad. Ser hijo de Dios requiere responsabilidad. Muchas veces exigimos los derechos, queremos los beneficios de la palabra de Dios, queremos todas las bendiciones, pero se nos olvida que también tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Amén.
aquellos 4 hombres tenían una visión. Es decir, dijeron, este es el objetivo. Y quiero que usted entienda que la visión no es su punto de llegada. Porque cuando usted se le pregunta, ¿y cuál es su visión para tal cosa? Y la mayoría de ustedes, es que yo quiero un negocio, y usted lo ve que cuando ya tenga el negocio, usted dice, ya cumplí mi visión. Su visión es el punto de partida. Lo que usted ve, usted tiene que decir, Señor, ¿cómo voy a lograr eso? En otras palabras, usted quiere ser un mejor padre. Usted puede estar orando, Señor, ayúdame a ser un mejor papá. Y lo puede hacer por años. Pero usted tiene que poner esa fe en acción. Y aunque venga cansado, usted tiene que empezar a jugar con sus hijos. Tiene que empezar a enseñarles la palabra. Usted puede pasar orando, pero usted tiene que poner acción. Usted puede decir, Señor, dame más amor para mi esposa. Y usted puede seguir orando todo lo que quiera. Pero usted tiene que llevar un detalle, hacer una llamada de vez en cuando. Esposas con esposos, hijos con sus padres. Tenemos que entender que nuestra fe debe producir fruto. Fíjese, los comprometidos siempre tienen un objetivo y caminan hacia ello. Las personas que no son comprometidas van viviendo la vida como venga. Mucho cuidado, hermanos y hermanas, que vivamos una vida. A ver cómo me va el lunes, a ver cómo me va el martes. Usted tiene que tener claro cuál es su objetivo. Me gustó mucho la predicación, tuvimos esta mañana al presidente de todo el concilio de Grace, al doctor Steve Ray. Y él habló acerca de la iglesia primitiva en Hechos. Y donde dijo que el problema de la iglesia es creer cuando mandó Jesús a sus discípulos a ser llenos del Espíritu Santo. El objetivo no era solo que fueran llenos del Espíritu Santo. Que dijeran, hermano, usted está lleno, sí, yo también, sí, estamos todos llenos del Espíritu, wow, bien. El objetivo era darle identidad, quiénes somos en Cristo. Y el objetivo que usted esté aquí el día de hoy es darle identidad a usted, quién es usted en Cristo Jesús y qué es lo que tiene que hacer allá afuera. ¿Cómo nos tenemos que comportar hacia afuera? No solo ser una forma egoísta y decir, bueno, yo siento la presencia de Dios y yo vengo a buscar de Dios. ¿Quiénes somos? La identidad que tenemos en Cristo Jesús cuando vayamos allá afuera. No tenemos que ser solo cristianos o comportarnos con una fe poderosa aquí, en estas 4 paredes. Lo importante es afuera. Ahí es donde está realmente el ministerio de cada uno de ustedes. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a reaccionar en vez de accionar. Y ha llegado el momento en que tenemos que tomar la iniciativa y comenzar a accionar. Comenzar a hacer las cosas bien delante de Dios. La mayoría de veces, hermano y hermana, va a ser difícil para usted y para mí entender por qué Dios permite que pasemos tantas dificultades. Estos hombres tuvieron un compromiso: llegar a Jesús. Algunos de ustedes no entienden, como decíamos en la alabanza, por qué están pasando ciertas cosas. ¿Por qué estamos pasando adversidades en este momento? Usted y yo, recuérdese que las adversidades nos van a ayudar a una cosa: a formar nuestro carácter. Y en este momento Dios está más interesado en formar tu carácter que en cambiar tu situación alrededor. Él lo puede hacer en cualquier momento.
Saliendo de aquí, de esta puerta, Dios puede cambiar tu situación así. Puede proveerte, puede sanarte, puede hacer Dios en este momento ahí donde estás. Dios puede cumplir la obra. Pero Dios está más interesado en desarrollar tu carácter que en cambiar tu situación. Por eso es importante que nosotros aprendamos y digamos, Señor, ¿qué tengo que aprender en este momento? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Esa tiene que ser la actitud. Amén. Fíjese en Éxodo 14, versos 13 y 15, usted se recuerda cuando el pueblo de Dios se encontró en medio del mar y dice que Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Me llama la atención el verso 15, porque entonces dijo a Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, la fe requiere obediencia y acción. La fe requiere obediencia y acción. En ese momento, hasta que el pueblo comenzó a caminar y a ser obedientes y comenzaron a dar pasos de fe, el mar comenzó a abrirse. Tu situación va a cambiar hasta que tú comiences en fe a creerle a Dios y decir, yo voy a dar pasos firmes delante de Dios en medio de la necesidad, como estábamos cantando, aunque no pueda ver, está sobrando. Yo confío en ti, Señor. Yo sé hasta el último minuto, yo confío en ti. Yo confío en ti. ¿Por qué tenemos muchas veces, hermano y hermana, que esperar a que una enfermedad nos ataque, a que una situación difícil venga para poder empezar a entrar en un proceso de confianza de Dios? Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Yo no sé cómo puedes encontrar en este momento a través de la luz, a través de la palabra de Dios, cómo puede estar tu fe. ¿Está tu fe firme? ¿Está dura? ¿Crees que tu fe puede resistir los ataques del enemigo? Quizás se encuentre usted en una situación difícil intentando tal vez diferentes formas de resolver sus problemas. Tal vez no ha encontrado paz. Pero si en esta tarde usted hace la decisión de confiar en Dios, Él puede abrir camino donde no lo hay. Si usted le cree a Dios, puede hacer como lo dije, que el agua ya la tenga hasta acá, donde usted simple y sencillamente ya está cansado ya y simple y sencillamente está esperando un milagro de Dios. Cuando los recursos se acaban, cuando ya no hay nada que humanamente podamos hacer, es cuando se abre la puerta para que Dios pueda demostrar su poder en medio de la necesidad. Cierre sus ojos delante de Dios.